Hermanos, buenos días, bienvenidos. Quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, vamos a estar leyendo. Hace varios domingos que iniciamos un estudio de toda la carta de Pablo a los Colosenses y el domingo anterior habíamos llegado hasta el capítulo 4, versículo 1, pero en esta mañana es como que hicimos un retroceso. Es solamente un paréntesis en las enseñanzas. Calculo que con la ayuda de Dios, en una o dos enseñanzas más, terminaremos de ver todo el capítulo 4, lo que queda de él. Pero en esta mañana me parecía oportuno, antes de despedirnos por un tiempo de la carta, poder considerar la enseñanza central de lo que Pablo está hablando en esta carta. Nosotros habíamos visto el contexto histórico de la carta y decía que, bueno, la iglesia estaba pasando por una situación muy particular, estaba en serios peligros a causa de algunos hombres que se habían levantado en la iglesia, algunos herejes que tenían como meta negar la divinidad de Cristo, y esa era la enseñanza que habían propagado todo el tiempo. De un lado y del otro, ellos trataban de mostrar o de negar que Cristo es Dios y que solamente Él era una emanación de Dios. Recuerdan que habíamos visto tiempo atrás que ellos decían que Dios emanaba de tiempo en tiempo parte de su esencia y que Cristo no era Dios hecho carne, sino que simplemente era algo que se desprendió del Espíritu de Dios y que vino a la tierra y que luego fue todo lo que conocemos. Bueno, cuando uno escucha esto en esta época, le parece algo completamente gracioso, ¿no? Porque ¿quién puede creer semejante cosa? Pero bueno, para la época los hermanos realmente fueron movidos en su base, en donde su fe se apoya, ¿no? Su fe estaba siendo atacada, el fundamento de su fe, Cristo, estaba siendo también de alguna manera negado, y entonces todo esto generó un ambiente, un clima bastante difícil para sobrellevar para la iglesia. Fue así entonces que Pablo escribe esta carta con la intención de dejar en evidencia esta herejía, esta falsedad, y sobre todas las cosas, poder recordarles a los hermanos quién es Cristo. Y si bien el tiempo ha pasado, hermanos, y hoy no tenemos, no por el momento, ninguna herejía que esté atacando directamente a la iglesia de Cristo o a los fundamentos de nuestra fe, sí hay una pregunta y una necesidad, igual que la tuvieron los hermanos en aquel tiempo en Colosas. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo? Esa era la pregunta que los herejes, de alguna manera, estaban haciendo a la iglesia. Bueno, ¿cuál es tu Cristo? Y ellos decían, bueno, Cristo es aquel que murió en la cruz, aquel que se entregó para mi salvación. Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es Dios hecho carne que vino a la tierra a morir por nosotros. Y ellos decían, bueno, no, ese no es Cristo. Y ahí empezaban a presentar sus argumentos en contra de ese Cristo, de ese Dios hecho carne. En los primeros 3 capítulos de la carta, nosotros veíamos de qué manera Pablo se empeña en poner a Cristo en lo más alto de todas las cosas, ¿no? Él está mostrando la centralidad de Cristo en nuestra vida, en nuestra esperanza, en nuestra sabiduría. Cristo es, o mejor dicho, todo el conocimiento está en Cristo. Todo nuestro crecimiento depende de Cristo. Toda la perfección que Dios exige para sus hijos está en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, bueno, todo lo que necesitamos está en Cristo. Y eso es lo que de alguna manera los hermanos en Colosas creían, y esa era la verdad que está siendo atacada. La pregunta, hermanos, en esta mañana que nosotros necesitamos hacernos y responder es, ¿quién es Cristo? Es interesante, porque el pasaje que vamos a leer a continuación,
que está en el capítulo 1, versículo 15 al 18. Bueno, es un pasaje que claramente Pablo dice, este es Cristo. Es como un cuadro precioso, bien enmarcado, con un marco dorado, con brillantes, y ahí en el centro está la persona de Cristo, la descripción de su esencia, de su ser. Y dice entonces, versículo 15 de Colosenses 1, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bueno, esta es la descripción maravillosa que Pablo hace de Cristo. De alguna manera Él está llevando a los hermanos a que consideren ese cuadro, que puedan considerar la caricatura, ese Cristo deformado que los herejes de esa época querían presentarle, diciéndole, no, este no es el Cristo, el verdadero Cristo, el Cristo que salva es el que nosotros presentamos, ¿no? Pero Pablo está diciendo, no, ustedes tienen que mirar al Cristo de Dios, al Cristo de la Biblia. Este es el único Cristo que salva, este es el Cristo verdadero, este es el que es la imagen visible de Dios, este es el que vino a morir por nosotros, Él es el creador, Él es el que gobierna por sobre todas las cosas, este es el único Cristo que Dios reconoce, no hay otro. Entonces, el argumento de lo que Pablo va a presentar en su defensa es como que él está respondiendo a esta pregunta, ¿quién es Cristo? Fíjense, versículo 15, tengan presente esta pregunta, ¿quién es Cristo? Preguntaban los herejes y Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Ese es mi Cristo, ese es el Cristo que yo conozco, ese es el Cristo en el que yo creí, ese es el Cristo en el que descansa mi fe y mi esperanza. No un Cristo distorsionado, un Cristo deformado como el que ustedes están presentando. El Cristo verdadero, dice Pablo, es este. Hermanos, esta es la gloriosa y maravillosa verdad revelada en el Evangelio. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, no solamente estamos conociendo el medio establecido por Dios para la reconciliación de un pecador con un Dios santo, sino que lo hermoso del Evangelio es que nos permite conocer a Cristo. Hermano, el privilegio que nosotros tenemos como pueblo de Dios es que conocemos al verdadero Cristo. ¿Recuerdan? Juan dice que se iban a levantar muchos Cristos, que muchos iban a querer ocupar ese lugar, pero hay solo un Cristo verdadero. Y para saber si nosotros hemos creído en el verdadero Cristo, en el Cristo de Dios, en el Cristo de la Biblia, debemos hacernos esta pregunta. ¿Quién es Cristo? Bueno, una situación similar es la que nuestro Señor Jesucristo lleva a los discípulos en un momento a considerar esta pregunta. Dice Mateo 16, si me acompañan ahí, por favor. Mateo 16, 13. Dice el Evangelio de Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, recuerden, Jesús está hablando, Él le pregunta directa y exclusivamente a sus discípulos y le dicen, bueno, hermanos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ahí comienzan a responder. El versículo 14 dice, ellos dijeron, unos dicen que soy Juan el Bautista,
otro que sos el profeta Elías o el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces él va más directamente y les dice, bueno, pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué creen? ¿Quién soy yo? Y ahí, como siempre, Pedro, todo impulsivo, apresurado, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero que juntos podamos ir a considerar esta pregunta. Bueno, vemos cómo Pablo responde a esta pregunta a través del pasaje que consideraremos en esta mañana. Versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que nosotros no podemos ver, ese Dios al cual no podemos acceder, ese Dios con el cual no podemos tratar, es solamente por medio de ese Cristo visible, de ese Dios que se hizo carne, que nosotros conocemos a Dios. Y de eso se trata. Yo quiero en esta mañana que juntos podamos ir y considerar este enorme privilegio. Este Cristo del cual estamos hablando, este Cristo histórico, real, que ascendió a la gloria de Dios y que hoy está intercediendo por su pueblo, es un Cristo que para muchos es desconocido. Es un Cristo que para muchos es inexistente. Dice Pablo, para los que se pierden el Evangelio está encubierto, y si el Evangelio está encubierto, entonces Cristo está encubierto. Para muchos de nuestro alrededor, amigos, vecinos, conocidos, este Cristo está completamente a oscuras. Pero pensemos en el privilegio de la iglesia. Pensemos en el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, de conocer a Cristo. Oh, hermanos, yo estoy completamente convencido de que nosotros hemos perdido de vista este privilegio. Cada uno de nosotros, por una verdad ya asimilada, por un privilegio ya gozado, nosotros nos olvidamos rápidamente del privilegio de conocer a Cristo. Conocer a Cristo representa no solamente salvación, reconciliación con Dios. Conocer a Cristo implica lo más glorioso que el hombre puede conocer. Conocer a Cristo implica tu paz, tu herencia, tu seguridad, tu tranquilidad, tu garantía. Conocer a Cristo representa que estás bien con Dios, que hay comunión con Dios. Conocer a Cristo representa tu vida. Pero nosotros rápidamente perdemos de vista ese privilegio. Por eso el Señor lleva a los discípulos y les hace esta pregunta: ¿quién es Cristo? Hermanos, ¿cuál sería la respuesta si Dios nos preguntara a nosotros, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para vos? Bueno, yo creo va a haber dos respuestas. Va a haber una respuesta teológica, una expresión audible de lo que yo digo que es Cristo. No, Cristo es el Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi esperanza, Cristo es, tantas cosas. Pero recuerden, Dios, a diferencia del hombre, ve más allá de las palabras. Y Él sabe lo que representa Cristo en tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa tu Señor Salvador en tus quehaceres diarios? Hermanos, Cristo no es una vestimenta o un accesorio en nuestra vida que nosotros sacamos y nos ponemos algunas horas en la semana. Cristo debería ser la razón de tu vida. Cristo debería ser la razón por la que sueñas, te despiertas y vives cada día. Eso es lo que el Señor les está preguntando a los discípulos. No simplemente, Él ya sabía lo que la gente pensaba, pero Él los está llevando a los discípulos a que consideren esta pregunta. ¿Quién soy yo para ustedes? Bueno, la respuesta de Pedro es maravillosa. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Hermanos, espero que cada uno de nosotros tenga esa seguridad, tenga esa respuesta, porque esta es una respuesta correcta, esta es una respuesta bíblica, esta es una respuesta real. Lo que Pablo está diciendo en versículo 15 dice,
Él es el Hijo de Dios visible. Él es el Dios inaccesible que se hizo accesible por medio de tomar cuerpo humano y venir a la tierra a tener comunión con nosotros, a buscarnos a nosotros que estábamos perdidos. Pero quiero quedarme un momento, hermanos, pensando en esta frase de la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Y el Señor dice, oh Pedro, bendito eres porque esa respuesta ha descendido del cielo. Esa respuesta está completamente, viene completamente, de la mano de nuestro Dios que te lo ha revelado. Esta respuesta no es de carne y sangre. No es del intelecto humano, no es de un pensamiento humano que ha surgido esa maravillosa respuesta. Esa verdad la conoces porque Dios te lo ha revelado. Y al igual que cada uno de nosotros podemos ver a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, porque Dios así quiso revelarnos. Esta es la respuesta correcta. Esta es la gran revelación de nuestra fe, que Jesús es Dios hecho carne. Hermanos, ¿lo crees? No te pregunto qué es lo que dice la teología. No te pregunto si esa parte de la teología de tu fe está correcta con esta definición de las Escrituras. No, te pregunto, ¿lo crees? ¿Verdaderamente crees que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Realmente crees que Cristo es Dios? ¿Lo crees? Bueno, esta pregunta, hermanos, no solamente requiere una respuesta acertada, es una pregunta peligrosa. Porque si digo, no lo crees, entonces no lo creo, estoy perdido, no tengo esperanza. Porque el único medio establecido por Dios para salvarme es creer en ese Cristo. Creer que Cristo es la imagen del Dios invisible. Creer que Cristo es Dios hecho carne que vino a morir por nosotros. Ahora, si yo creo que Cristo es Dios, la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no vivimos en consecuencia a lo que decimos creer? ¿Él es tu Señor? Él es tu Señor, ¿es Cristo tu Señor? Y estas son tres cosas que veremos en esta mañana. En primer lugar, el primer encabezado es Jesús es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, como ya vimos, había mucha confusión acerca de quién era Él. Algunos pensaron que era un hombre sabio, otros pensaron que era un profeta, otros lo tildaron hasta que estaba loco. Y otros no se decidían, indecisos, quedaban ahí en silencio. Pero las declaraciones de Cristo son terminantes. Dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre somos iguales. Y claro, uno puede decir, bueno, así podemos entender, Cristo capaz que tenía físicamente algunas similitudes al Padre, o como siempre se hace la comparación entre los padres y los hijos. Sos igualito a tu papá. No tiene nada que ver con eso. Lo que Cristo está hablando es que su esencia, su parte interna, su ser interior era igual al de Dios. Por eso Él dice, el Padre y yo somos uno, somos iguales, somos la misma persona. Cristo y el Padre comparten la misma esencia, la misma sustancia. Eso significa que cuando vemos a Cristo no podemos ver ninguna diferencia a Dios. Por eso Pablo dice, Cristo es Dios, el Dios invisible, el Dios que nosotros no podemos conocer, se hizo completamente visible en la persona de su Hijo. La Biblia nos afirma claramente que Dios y el Hijo son iguales. Es Cristo la imagen del Dios invisible, la misma sustancia de Dios. Dice Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente Él quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, había mucha gente que no creía en lo que Cristo decía, pero nosotros podemos ver de qué manera aún los enemigos de la fe,
estaban completamente convencidos o entendían claramente lo que él estaba diciendo, porque es a causa de esa declaración que él dijo, yo y el Padre uno somos, yo soy igual a Dios, era por esta razón que querían matarlo. Dice el escritor C.S. Lewis, tú puedes tachar a Cristo de necios, tú puedes escupirle en la cara, tú puedes matarlo y crucificarlo como a un demonio, o tú puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero de ninguna manera puedes creer que Cristo era simplemente un gran maestro. Lewis estaba presentando las dos caras de la moneda, aquellos que niegan a Cristo y que estarían dispuestos a no solamente insultarlo, escupirlo, sino también hasta crucificarlo. O los otros, dice, tú puedes llamarlo Señor y postrarte ante sus pies, pero de ninguna manera puedes aceptar a la luz de las evidencias de Cristo que Él simplemente fue un profeta o un buen maestro. Él era Dios, eso es lo que la Biblia nos enseña. Los hermanos en Colosas, es a la luz de aferrarse a esta verdad que pudieron combatir y salir victoriosos frente a la herejía que negaba la existencia de Cristo. Era su fe lo que estaba en juego, era su esperanza, era su seguridad lo que ellos tenían que lograr creyendo en el Cristo de la Biblia. Por eso Pablo está todo el tiempo insistiendo y recordándoles a ellos que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Bueno, ¿es tu Cristo Dios? O quizá como muchos en este mundo ven a Cristo, pero no lo ven como Dios, lo ven como un buen maestro, lo ven como un buen profeta, lo ven como un buen hombre, como un buen rabino, como un hombre que se sacrificó por una causa, como un mártir. Pero la pregunta no es eso. La pregunta es, hermanos, ¿verdaderamente creemos que Cristo es Dios? Porque representar o entender lo que representa que Cristo sea Dios, eso implica que si Él es Dios, entonces yo, su creación, estoy obligado a honrarle, a vivir para Él, a servirle a Él. De lo contrario, no creo que Cristo sea Dios. Creo posiblemente que sea un profeta, un buen maestro o otra cosa. Pero lo que movió radicalmente los corazones de los hermanos en Colosas, lo que los llevó a un lugar seguro para hacer frente a la herejía del momento, era creer que Cristo era Dios. Su esperanza, su fe, su paz descansaron en esta verdad. Y de la misma manera nosotros, hermanos, nosotros debemos cuestionarnos y hacernos esta pregunta. ¿Es Cristo mi Dios? El segundo punto que Pablo va a mostrarnos en esta mañana es: Jesús es el Señor. No solamente es Dios, Él es el Señor que gobierna y reina por sobre todas las cosas. Noten en versículo 16, dice: en Él, en Cristo, en el Dios hecho carne, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y esto es importantísimo. Todo fue creado por medio de Él. Él dijo, sea, y todo existió. Él habló y las cosas vinieron a existir. Pero no solamente Él cumplió una función creativa de que algo existiera, sino que Él lo creó. Para Él esto implica señorío. Él es el que reina, Él es el que gobierna. Todas las cosas le pertenecen a Él. Por eso Él hace con lo suyo como quiere. Y dice Pablo, ¿quién le va a decir a Dios, ¿por qué haces así? Él es el dueño. Él es el creador. Él es el Señor. Esta palabra, en el segundo encabezado, Jesús es el Señor, es mucho más que una simple declaración teológica. Es mucho más que un título honorífico. Es la verdad es la verdad sobre donde descansa nuestra fe. Llamar a Jesús Señor
No cuesta nada. Bueno, hay una frase acá que decimos, bueno, hablar es gratis. Llamar a Jesús Señor también es gratis. Yo puedo llamar a Cristo, Jesús es mi Señor, y vivir como si no lo fuera. Reconocer que Él es el Señor no requiere ningún sacrificio. Reconocer a Cristo como el Señor del universo posiblemente tampoco me cueste nada. Ahora, hermanos, esto puede ser simplemente una frase hecha que repetimos constantemente, un modismo evangélico que estamos acostumbrados a usar en nuestras conversaciones. Cristo es el Señor. Y una vez más, tengo que preguntarte, hermano, ¿lo crees? ¿Verdaderamente Cristo es el Señor? Porque recuerda que a la luz de esta respuesta seremos juzgados. A la luz de esta respuesta, cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta a Dios, y no tan solo por lo que voy a expresar en esta mañana, sino por la respuesta de corazón, la respuesta que doy a diario con mi vida, con mi andar, con mi relacionarme con ese que yo digo que es mi Señor. Para entender lo que significa que Cristo es el Señor, tenemos que entender las implicancias de esa frase, Jesús es el Señor. Entender que Jesús es el Señor implica que le debo honra. Entender que Jesús es el Señor implica que le debo alabanza, gratitud, servicio, honor, que mi vida tiene que estar rendida a Él, que mis dones tienen que estar entregados a Él. Todo le debo a Él. Todo lo que soy debe ser para Él, siempre y cuando Él sea tu Señor. De lo contrario, no eres un súbdito. De lo contrario, eres un enemigo. Y los que son enemigos, claro, se resisten a obedecer a su Señor. Pero los que son propios, los que pertenecen al pueblo donde este Señor reina y gobierna, voluntariamente están deseosos de gastarse en favor del honor y la gloria de su Señor. Claro, siempre y cuando Él sea tu Señor. Dice Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo sois. Muchas veces nuestra vida está llena de contradicciones. Si Cristo es nuestro Señor, ¿en qué ocupas tu tiempo? Si Cristo es tu Señor, ¿en qué inviertes tu vida? ¿Qué lugar ocupa su palabra? ¿Qué lugar ocupa sus mandamientos? ¿Qué lugar ocupa su voluntad revelada para tu vida? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu vida si Él es tu Señor? Recuerda, Él dijo, esta es mi esposa, la iglesia es mi esposa. Ahora yo digo, tener una relación con el Señor, yo digo, Cristo es mi Señor, pero bueno, con tu iglesia no quiero tener tanta relación. ¿Para qué tanto compromiso? ¿Para qué involucrarnos tanto en la vida de los hermanos? ¿Para qué estar juntos, congregados, reunidos? ¿Para qué? Si ya tengo a Cristo como mi Señor, pero es una contradicción. Decir que amo al Señor y aborrecer la iglesia. Querer honrar al Señor yendo en contra del mandamiento establecido de Dios, del Señor, que decís que es nuestro, yendo en contra de lo que Él estableció de la vida para con la iglesia. Es una contradicción. Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decís bien porque lo soy. Pero ¿por qué no hacéis lo que yo os mando? Hermanos, ¿Cristo es tu Señor? ¿De verdad? Creer que Cristo es mi Señor es una declaración que va acompañada con una transformación de vida. Decir que Cristo es mi Señor implicaba en aquella época la muerte. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El confesar que Cristo era el Señor en aquella época le costó la vida a más de un cristiano. Pero no había queja, no había reclamo. Estaban dispuestos a dar su vida por su Señor. No era un pesar, era un privilegio.
Oh Señor, gracias te damos por tenernos por dignos de sufrir por causa de tu nombre. Señor, te alabamos y te pedimos que nos permitas honrarte a través de nuestra muerte. Esa era una y otra vez la canción y la oración que se escuchaba en el circo romano, en las cárceles donde encerraban a nuestros hermanos y donde perdían la vida por su Señor. ¿Saben cuál era la propuesta? Niega que Cristo es el Señor y vivirás. Y ellos decían, de ninguna manera. No voy a negar a mi Señor porque lo he conocido, sé que Él es mi Señor y por eso estoy dispuesto a morir por Él. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Es una contradicción. Tener a Cristo por Señor es una contradicción de decir Cristo es Dios, Cristo es el Señor y tener vidas completamente contraria a la verdad de un Hijo de Dios, a la verdad que decimos creer y que pronunciamos todo el tiempo. La vida de una persona que conoce a Dios es una vida que vive para Él, una vida que está involucrada, dedicada a honrar a su Señor de la manera que sea posible. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esta verdad nos interpela, nos desafía a vivir de manera consecuente a lo que decimos creer y ser. Soy un hijo de Dios, soy un cristiano, creo que Cristo es Dios, creo que Cristo es el Señor, ¿sí? ¿Y por qué vivís así? ¿Por qué esa vida? ¿Por qué esas restricciones para el Señor? ¿Por qué esas preferencias entre honrar a Dios y cumplir con tus deseos terrenales? El Señor le preguntó a los discípulos, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Esta respuesta no solamente merecía palabras que se escucharan, sino una vida consecuente que acompañaran lo que salían de sus labios. No solamente es importante decir Cristo es mi Señor, es importante que esas palabras vayan acompañadas con una vida que reflejan el señorío de Cristo sobre nosotros. Dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, esta es una historia recurrente. Esta es una situación que todo el tiempo el hombre ha vivido y que necesita ser confrontado a la luz de esta verdad. Pablo les está diciendo a los hermanos, hermanos, ustedes no tienen por qué dudar, porque si verdaderamente Cristo es el Señor, entonces que ellos traten de figurar el Evangelio, de cambiar la verdad de Dios, no importa, Él sigue siendo el Señor, el Cristo Todopoderoso, reina, Él está sentado sobre su trono, Él ha vencido, Él ha derrotado a todos sus enemigos. En eso debemos confiar. Pero dice Malaquías, lo más natural es que un hijo honre a su padre. Lo más natural es que el siervo honre a su Señor. Y dice Dios, si yo soy tu padre, si yo soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está esa vida voluntariamente puesta en el altar para la gloria de Dios? ¿Dónde está esa disposición de los hijos de Dios que quieren estar en la casa de Dios, que quieren estar junto al pueblo redimido de Dios para honrar a Dios, para servirle a Él, para darle gracia por la revelación maravillosa que Él puso en nosotros por medio del Evangelio? ¿Dónde está tu honra a Dios? ¿Es Cristo Dios? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Dónde está tu honra? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cuando volvemos ahí a Colosenses, el capítulo 1, el versículo 20, quiero que me acompañen para considerar juntos este tercer encabezado. Ya vimos Jesús es Dios, ya vimos Jesús es el Señor.
Y no es que lo estamos poniendo en tela de juicio, lo estamos afirmando porque así la Biblia dice, Cristo es Dios, Cristo es el Señor que gobierna sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, Cristo es el Salvador de su pueblo. Dice Pablo, primera Corintios, Colosenses 1:20, perdón hermanos, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo es por medio de este Cristo, que es Dios, que es Señor, que es Salvador, que podemos ser reconciliados con Dios. No hay otro lugar, no hay otro camino. Bueno, muchos piensan que no importa lo que alguien cree, no importa, bueno, si pertenezco a tal o cual religión o doctrina, no importa. Lo importante es tener fe. Total, Dios está en todos lados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Bueno, es una mentira. Eso no es así. Imagínense que alguien está tomando veneno o algo que le puede causar serios daños a su salud y él toma eso, dice, bueno, lo voy a tomar con fe. Y toma eso y todos sabemos cómo va a terminar esa historia. No importa cuánta fe tengas, sino en dónde está depositada tu fe. ¿En quién crees? ¿Crees que Cristo es Dios? ¿Crees que Jesús es el Señor? ¿Crees que solo Cristo te puede salvar? Bueno, esto nos tiene que llevar a cuestionarnos si verdaderamente nuestro descanso o nuestra salvación está descansando en la persona de Cristo como el único suficiente Salvador. Si nuestra confianza está puesta en el lugar equivocado, no importa cuánta fe podamos tener, estoy perdido. Por eso la pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Estás creyendo en ese Cristo de la Biblia, en ese Cristo que es Dios hecho carne, en ese Cristo que vino a morir por su pueblo en la cruz del Calvario, que murió cargando el pecado de todo su pueblo, que murió siendo Dios y que se entregó en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios? ¿Lo crees? Es en esa verdad que descansa tu fe, tu seguridad y tu tranquilidad de vida eterna. Porque de lo contrario, si eso no es así, estás perdido. La única garantía de que nosotros entremos al cielo, la única garantía de estar reconciliado con Dios es haber puesto en Cristo Jesús, el Cristo de la Biblia, este Cristo que Pablo está presentando en Colosenses 1 como el Dios visible, como el creador de todas las cosas, como el Señor de todas las cosas. Si tu fe está puesta en ese Cristo, entonces quiero decirte, estás en un lugar seguro. De lo contrario, estás perdido. Puede ser mañana, puede ser 10 años, puede ser 100 años. Un día vas a partir de este mundo y las consecuencias serán severas y eternas. Porque Jesús dijo, nadie puede venir a Dios a menos que sea por mí. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Es necesario creer que Cristo es Dios, es necesario creer que Él es el Señor y es necesario creer que Él es Salvador para que yo pueda tener esta esperanza de salvación y de perdón de pecado. Él no dijo que era un camino entre muchos, Él no dijo que era un camino más en las varias religiones, no, dijo yo soy el único camino que te puede llevar a Dios, a menos que transites por mi sacrificio, a menos que vengas por medio de la fe, estás perdido. Y alguien puede decir, bueno, pero la mayoría de los que estamos acá adentro somos creyentes. Bueno, no está de más preguntarnos si verdaderamente yo estoy descansando en esa verdad, en esa promesa. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado en los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, no hay ningún otro ser que pueda salvarnos como solo Cristo nos puede
salvar. Dice Pedro, capítulo 3 de la primera carta, versículo 18, Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La muerte de Cristo cumplió el requisito que la justicia de Dios demandaba. Y de esta manera hizo posible que Dios perdonara y salvara a todos aquellos que creían en Él. Es porque Él vino siendo Dios en la carne. Es porque Él es el Señor que dominó y sentenció a la muerte, al pecado y al diablo. Es porque Él es Salvador, que todo aquel que pone su fe en Él tiene seguridad de vida eterna y perdón de pecado. ¿Quién es Cristo? ¿Es Dios? ¿Es Cristo tu Señor? Te pregunto entonces, ¿es Cristo tu Salvador? ¿Estás seguro en esta verdad? ¿Estás completamente tranquilo de que el día que mueras podrás ir al cielo que Dios preparó para su Hijo y su reino? ¿Es esa tu esperanza? ¿Es esa tu seguridad? Si no es así, quiero decirte, corre a Cristo. Corre a aquel que es Dios hecho carne. Corre a aquel que es el Señor de todas las cosas. Corre a aquel que es poderoso para salvar, porque es Salvador. Cristo es la única respuesta para una seguridad eterna. Cristo es la única respuesta para el alma vacía y sedienta de Dios. Cristo es la única respuesta a nuestro pecado. Cristo es la única respuesta para una esperanza de vida eterna. Es Cristo y solamente Cristo lo que puede darte esa seguridad. Pablo les está diciendo a los hermanos en Colosas, oh hermanos, piensen en Cristo, miren a Cristo, contemplen a Cristo. Hebreos capítulo 3, versículo 1. El escritor a los Hebreos está escribiendo a un grupo de hermanos cristianos que están siendo perseguidos por su fe. No solamente están siendo perseguidos por las autoridades del gobierno, están siendo perseguidos por su familia, su propia familia los traiciona a causa de su fe. Sus necesidades están cada vez siendo más grandes, no tienen dónde tener un lugar seguro, no tienen casa, no tienen comida, no tienen sostén, no tienen nada. Entonces están siendo llevados por esta situación a cuestionar si verdaderamente valió la pena creer en Cristo. Ellos están diciendo, bueno, entonces lo que podemos hacer es, para terminar con toda esta persecución, volvernos al judaísmo y así nos van a dejar tranquilos. Y así tendremos una buena vida. Entonces, en ese contexto, el escritor de los Hebreos escribe, capítulo 3, versículo 1, y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, noten esto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Bueno, para nosotros, esta palabra considerar es como, bueno, pensalo, fijate si podés, si querés, es como una opción, pero en el original acá no es algo opcional. Es un mandamiento sobresaliente que también ocurre en el capítulo 12 de Hebreos, versículo 2, donde dice, versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a aquel que sufrió para no desmayar. Lo que él está diciendo, él está tratando de animar a los hermanos, de sostener a la fe de ellos. Y él dice que ellos tienen que considerar a Cristo. Miren a Cristo. Esta palabra considerar significa una contemplación profunda, un pensar intensamente, un meditar intenso sobre la persona de Jesucristo. Cuando el escritor de los Hebreos dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, él está diciendo piensen en Cristo.
intensamente, consideren su obra, consideren su encarnación, consideren su señorío, consideren la riqueza que Él nos ha dado por medio del Evangelio y sigan adelante. Este considerar del escritor a los hebreos es un llamado a poner los ojos en Cristo, a poner las bendiciones espirituales que Él ha logrado para su pueblo, a pensar, a considerar la enorme bendición que tenemos en Él. Miren a Cristo, esa sería el resumen. Contemplen a Cristo, piensen en Cristo, piensen en su obra, piensen en su sacrificio, piensen lo que Él ha hecho por ti. Piensa, medita en Cristo. Y cuando esto sucede, cuando nosotros contemplamos a Cristo a la luz de lo que hemos visto, Cristo es Dios, Cristo es el Señor y Cristo es Salvador. Oh, hermanos, este es el combustible que nos carga y nos impulsa a seguir adelante. O así deberían suceder en cada hijo de Dios. Si tu motivación para seguir adelante no es Cristo, estás en serios problemas. No importa tu situación económica, no importa tu salud, no importa el momento circunstancial que estás viviendo, no importa los problemas, no importa las luchas, lo que importa es pon tu mirada en Cristo. Eso es lo que vale la pena. Lo demás es circunstancial, momentáneo. Pero el problema es que nosotros nos olvidamos de Cristo. Miren lo que dice el escritor de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice acá el escritor de los Hebreos: el que pecare voluntariamente. Esto se refiere a abandonar a Cristo, abandonar lo que confesamos, abandonar nuestra conducta cristiana y piadosa, abandonar todo e irnos al mundo a pecar voluntariamente. Dice, ya no hace falta más sacrificio, ya está condenado. Porque lo que está mostrando con esa actitud es que Cristo nunca fue su Salvador ni el Señor de su vida. Es rechazar el sacrificio de Cristo, es rechazar el único medio para salvación y para la santificación de esa alma. Y todo lo que les espera, dice el escritor de los Hebreos, es una horrenda expectación de juicio. Estas son palabras duras, palabras difíciles de digerir, palabras que resuenan como amenazantes, pero son las palabras que Dios dice, que si alguien escucha y sabe quién es el Hijo, si alguien conoce a Cristo y reconoce que Cristo es Dios, que Él es Señor y que Él es Salvador y no vive en consecuencia, dice Dios, yo pagaré a cada uno, dice el Señor. Oh, hermanos, la intención en esta mañana no es perturbar la paz de nadie. La intención en esta mañana no es que cada uno de nosotros nos vayamos espantados, llenos de terror a nuestra casa. No, por favor, no es la idea. Es advertirles, es advertirnos a cada uno de nosotros que no podemos jugar con Dios, no podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a ser cristianos, no podemos jugar con el nombre de Dios. Si Cristo es tu Señor, vive para Él. Si Cristo es tu Salvador, entonces rinde tu vida a Él. De lo contrario, no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo, pero tienes que saber
Que si Cristo no es tu Dios, si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es tu Señor, entonces todo lo que te espera es una horrenda expectación de juicio. Dice el Señor, mía es la venganza. Él se va a ocupar de todos aquellos que, como escuchábamos hoy en la mañana, toman el nombre de Dios en vano. Una de las maneras de tomar el nombre de Dios en vano también es vivir diciendo algo, pero siendo otra cosa. Alguien dijo la frase que me quedó y era esta. Dice, bueno, lo que vos sos habla tan fuerte que no se escucha lo que decís. Claro, yo digo, Cristo es Dios, Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador. Eso es lo que digo, pero vivo de una manera que niego todo eso que estoy diciendo. Hermanos, en esta mañana el llamado es a mirar a Cristo. Como dice Hebreos 3, contempla a Cristo. Cuando contemplas a Cristo y puedes verlo en su hermosura, en su belleza, y puedes contemplarlo con ojos de fe, tu corazón se va a encender en pasión por Él, tu corazón va a querer honrarlo, tu corazón va a querer vivir para Él, porque solamente Él es digno. Pero no juegues con Dios. No juegues a ser su hijo cuando te comportas como alguien totalmente desconocido. Hermanos, la intención de Pablo al presentar este cuadro maravilloso que leemos en Colosenses 1 era no solamente defender la verdad de Cristo, era por otro lado recordarles a ellos quién era su Señor. Y en la medida que ellos pudieran contemplar a Cristo, su fe iba a comenzar a ser estimulada, su esperanza fortalecida y su fe cuidada frente a los ataques de los herejes. Y esa es la intención para nosotros también. No sé cuál es tu situación espiritual en esta mañana, pero quiero decirte y animarte a contempla a Cristo. Vale la pena vivir para Él. Vale la pena renunciar a todo lo que este mundo me ofrece y gastarme en favor del reino de Dios, porque para eso he sido redimido. Vale la pena vivir para Dios, hermanos. Vale la pena comprometerme con sus principios y con sus verdades. Y si hay alguien en esta mañana que aún no tiene esa esperanza en Cristo, también quiero animarte a que contemples a Cristo ahí en la cruz del Calvario. Ese Dios hecho carne descendió de su gloria, descendió de ese lugar donde todo era honra y alabanza, descendió, se humilló hasta lo sumo, tomó carne y cuerpo humano, vivió como uno de nosotros, fue despreciado, fue maltratado, insultado y crucificado, pero Él vino sabiendo que eso era lo que tenía que hacer. Esa era la voluntad de Dios para su vida, porque era a través de ese sacrificio que Él podía salvar a los pecadores. Por eso contempla a Cristo en la cruz del Calvario y ve en ese crucificado tu esperanza. En Él tu pecado ha sido perdonado. En Él, si tu fe está puesta en Él, tu esperanza, tu seguridad está garantizada. Corre a Cristo, pídele a Él que te salve, pídele a Él que perdone los pecados en tu vida, vive para Él. Cree que Cristo es Dios, el Señor y el Salvador de tu vida. Hermanos, que Dios nos ayude a que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque en esta tierra aún no hemos comprendido lo que tú eres, lo que tú significas. Señor, no hemos podido probar de primera mano la gloria maravillosa que es conocer a Cristo. Cuánta verdad, cuánto amor, cuánta compasión, cuánta paz encerrada en esta verdad, Señor. Te pido que nos ayudes a considerar con seriedad esta pregunta: ¿quién es Cristo para nosotros? Señor, ayuda a esta iglesia, a cada hermano, a que pueda tener un compromiso, una cercanía, una relación más profunda con Cristo.
que podamos verlo como nuestro Dios, que podamos verle como nuestro Señor, a quien debemos honrarle, servirle, y que podamos verle como nuestro Salvador, quien ha venido a rescatarnos para que vivamos para Él. Señor, gracias, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.